Hola, bienvenidos. En esta sección vamos a estudiar la cinemática en dos dimensiones. Vamos a iniciar el estudio de la cinemática a partir de los vectores posición, desplazamiento y la gráfica de una función vectorial. Vector velocidad media y velocidad instantánea, vector aceleración media instantánea. Continuamos con vector unitario tangente a una curva, y a partir de esto vamos a poder determinar la aceleración normal y tangencial de un movimiento curvilíneo. Continuaremos con el tiro parabólico, haré una descripción breve de cómo se formulan las ecuaciones y finalmente solución de problemas. ¿Cómo describimos el movimiento curvilíneo? Uno de los aspectos importantes del movimiento curvilíneo es que es una combinación de dos movimientos en cada uno de los ejes. En nuestro caso tenemos un movimiento curvilíneo en dos dimensiones y tenemos que es la composición de un movimiento en el eje X con un movimiento en el eje Y. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tipo de movimientos, lo describimos a partir de una función vectorial, una función r de t, que tiene una componente en X y una componente en Y. Observen que la componente en X, X de t, la multiplicamos por Y, más Y de t por J. Y ahora debemos entender que tanto la función X de t como la función Y de t son dos funciones independientes. Ambas dependen del parámetro tiempo, pero no están interrelacionadas. Cuando nosotros consideramos un punto de coordenadas x0, t0, es un punto en el eje horizontal, y cuando consideramos en el mismo t0 una coordenada y0, de lo que estamos hablando es que las coordenadas del punto son x0, y0 en un tiempo t sub 0. Ahora, cuando trazamos la gráfica de la función, lo que hacemos es tomar la función r de t, que es una función vectorial, y barrer con el tiempo desde un t inicial hasta un t final. Con eso obtenemos la curva de esa función. Ahora, si tomamos un punto t sub 0 o r de t sub 0, de coordenadas x de t sub 0 más y de t sub 0, podemos desplazarnos una determinada cantidad delta de t en el tiempo y decimos que estamos en el punto r de t sub 0 más delta de t. De coordenadas x de t sub 0 más delta de ti más y de t sub 0 más delta de t j. Si restamos esas dos posiciones o esos dos vectores posición, lo que obtenemos es el vector desplazamiento. Ahora, miren que gráficamente o desde el punto de vista geométrico, ese delta de r significa es el vector que une las cabezas de los vectores r de t sub 0 y r de t sub 0 más delta de t. Ese es el incremento o el desplazamiento. Si además lo dividimos entre el tiempo empleado, tenemos una definición de velocidad instantánea. Observen que para calcular esa velocidad instantánea, lo único que tenemos que hacer es restar los vectores, los componentes, la componente en el eje Y, la componente en el eje J, y tenemos x de t sub 0 más delta de t menos x sub 0 en la dirección y lo mismo para la dirección J. Y al dividirlo entre delta de t podemos distribuir esas dos cantidades y tenemos una componente en Y y una componente en J. Observen que esas componentes corresponden directamente a la definición que tenemos de velocidad media. Si hacemos el límite cuando delta de t tiende a 0, es decir, que delta de t, r de t sub 0 más delta de t se acerque a r de t sub 0, tenemos la definición de derivada. Es decir, decimos que esa es la velocidad instantánea, el límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de r sobre delta de t, y lo calculamos como el límite en cada una de las componentes. Pero observen que en cada una de esas componentes ese límite es equivalente a la derivada. Y por lo tanto tenemos que la derivada del vector r es la derivada del vector en la componente x, que es de x de t evaluada en t sub 0, y más de y de t evaluada en t sub 0 j. Y con esto podemos obtener el vector velocidad. Pero ¿qué interpretación le podemos dar al vector velocidad? Pues físicamente es la rapidez con que cambia la posición, la rapidez instantánea, y geométricamente significa que es un vector tangente a la curva.
Es decir, podemos calcular un vector tangente a la curva si conocemos la función r de t con x de t y y de t, lo derivamos y obtenemos el vector tangente a la curva. Ahora, miren que si tenemos ese vector tangente, podemos decir que en un cierto tiempo t sub 0 y t sub 0 más delta de t, esos dos vectores, b de t sub 0 y b de t, son ambos tangentes a la curva en ese punto. Y ahora, si hacemos la resta entre esos dos vectores, b de t sub 0 más delta de t menos b de t sub 0, y lo dividimos entre el tiempo, aquí tenemos una definición de una aceleración media, que la calculamos de la misma forma, pero con una interpretación geométrica un tanto diferente, porque ahora sí restamos los vectores velocidad en t sub 0 y en t sub 0 más delta de t, y delta de b es un vector que une la cabeza de b de t sub 0 y b de t sub 0 más delta de t. Observen que para poder hacer esto hemos desplazado los vectores y los hemos colocado de tal forma que sus colas coincidan. Ahora, esa resta pues es una resta usual de vectores, la componente en i, la componente en j. Nos permite entonces definir un vector variación de velocidad por tiempo, que lo hemos llamado aceleración media, y es un vector que apunta hacia el interior de la curva. Hacemos de nuevo el procedimiento del límite, el límite cuando delta de t tiende a 0, delta de b sobre delta de t, y obtenemos que es el límite de la componente en x y el límite de la componente en j, que corresponden a las derivadas de la función b de t en x y b de t en y, y podemos con eso calcular el vector aceleración, es la aceleración instantánea. A diferencia del vector velocidad, el vector aceleración no es un vector que vaya en una dirección específica de la curva. Podemos decir que va hacia adentro de la curva, ¿sí? O hacia la parte que se curva, pero no podemos decir que va en la dirección tangente, o tampoco podemos decir que va en la dirección perpendicular a la dirección tangente. En algunos casos irá en la dirección tangente meramente y en otros casos irá en la dirección normal, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a analizar. Muy bien. Entonces, observen que la aceleración tiene una componente en x, y una componente a sub y de t en la dirección j. Muy bien. Ahora, miren que en general, si tenemos un movimiento escrito por una función vectorial r de t, con r de t obtenemos los puntos de la curva. Si derivamos esa función r de t, derivando sus componentes, obtenemos un vector b de t, pero noten que ese vector b de t es un vector que debemos calcular y colocar su cola en la punta de r de t, y así obtenemos el vector tangente a la curva. Ahora, si hacemos eso para cada uno de los puntos o varios puntos sobre la curva, lo que tenemos es una representación de la velocidad en cada uno de los puntos, que es un vector tangente. Lo mismo podemos hacer con el vector aceleración. Podemos trazar para cada uno de los puntos de la curva un vector aceleración, pero observen que aquí hay que tener cuidado. El vector aceleración no apunta en la dirección tangencial, el vector aceleración no apunta en la dirección normal. Aquí hay que hacer un análisis y depende del tipo de movimiento, tendremos asimismo cuál es el comportamiento del vector aceleración. Pero de momento podemos decir que ese vector que tenga dos componentes, ¿sí?, en un punto, lo podemos descomponer en dos elementos. Una componente que llamaremos aceleración tangencial, que es una aceleración que va en la dirección tangente a la curva, y para calcularla necesitamos obtener el vector unitario tangente a la curva en ese punto. ¿Cómo lo obtenemos? Simplemente tomamos el vector velocidad en ese punto y lo dividimos entre su magnitud. Eso nos da un vector unitario tangencial. Ahora, si hablamos en coordenadas en dos dimensiones, tendríamos dos componentes, u de x t sub 0 y u de y t sub 0 j. Si queremos hallar una dirección normal en dos dimensiones únicamente, pues podemos invertir y cambiar el signo a las componentes de la aceleración normal, a las componentes del vector unitario tangencial, y obtenemos el vector unitario normal. Observen que las componentes se han intercambiado, pero la componente en i ha invertido su signo.
¿Eso qué nos permite? Pues construimos un vector que también es unitario porque la suma de sus componentes elevada al cuadrado es 1, pero además tenemos dos vectores que son mutuamente perpendiculares. Es decir, hacemos una especie de rotación de 90 grados al vector unitario tangente y obtenemos el vector unitario normal. Si hacemos el producto punto entre esos dos vectores, obtenemos que ese producto punto es 0, lo cual nos garantiza que los vectores son vectores perpendiculares. Ahora, ¿cómo calculamos la aceleración tangencial? El vector aceleración tangencial. Entonces, hacemos el producto punto de la aceleración con el vector unitario tangente en ese punto y eso nos devuelve la proyección de la aceleración en la dirección tangencial. Pero si además multiplicamos ese vector por el vector unitario tangente en ese punto, obtenemos la componente de la aceleración en esa dirección. Y miren que si tenemos esa aceleración, en general podemos descomponerla en dos elementos. Una aceleración tangencial, que va en la dirección de la velocidad tangente a la curva, y una aceleración normal. Esa aceleración normal es perpendicular a la aceleración tangencial. En el caso de dos dimensiones podemos hallar fácilmente la dirección normal, pero en tres dimensiones no es tan elemental obtener la dirección normal. Observen que aquí en dos dimensiones la obtuvimos a partir de hacer un intercambio de coordenadas cambiando el signo. Bueno, pero en últimas podemos utilizar la misma definición de la aceleración en términos de aceleración tangencial y normal para hallar la aceleración normal o el vector aceleración normal. Lo importante aquí es entender que el vector aceleración es la suma, la magnitud del vector aceleración es la suma de los cuadrados de la aceleración tangencial y la aceleración normal. Eso lo podemos obtener a partir de la definición de producto punto. Y miren que hasta este punto ya uno tiene una aceleración tangencial y una aceleración normal. ¿Pero qué significan esas aceleraciones? Bueno, resulta que la aceleración tangencial va en la dirección del vector velocidad. Como va en la dirección del vector velocidad, lo que hace es que cambie el vector velocidad en magnitud. Es decir, la aceleración tangencial, como va en la dirección en la misma dirección del vector velocidad, lo que hace es aumentar su magnitud, algo así como estirarlo. Entonces, ese vector velocidad tiene dos formas de cambiar, en magnitud y dirección, que es lo que lo define. Entonces decimos que la aceleración tangencial cambia la magnitud del vector velocidad, en tanto que la aceleración normal es la que se encarga de cambiar estrictamente la dirección. Entonces, ¿cuál es el efecto aquí? Cuando un vector velocidad cambia, puede cambiar en magnitud y en dirección. La magnitud, el cambio de la magnitud está a cargo de la aceleración tangencial y el cambio de la dirección está a cargo del vector normal, la aceleración normal. Y observen que podremos llegar a tener, y tenemos de hecho un caso en el que la aceleración tangencial es 0 y la aceleración normal es diferente de 0. Podemos tener un caso en que la aceleración normal es igual a 0 y la aceleración tangencial es diferente de 0. Y cuando nos movemos sobre una línea curva. Entonces, bien, entonces vamos a revisar esto con algunas ecuaciones. Entonces observen que voy a tener un vector posición dado por menos 8t cuadrado más 7.5t y esa es mi función x de t, y 0.75t cuadrado más 1.25t j, esa es mi función y de t. Esas son las funciones que son las componentes del vector posición. Ahora, nosotros podemos evaluar esa función o esas funciones en diferentes tiempos. Si lo evaluamos en t sub 0, entonces cuando t vale 0, observen que x de t vale 0 y y de t sub 0 vale 0. Entonces tenemos nuestro primer punto. Nuestro punto es 0, 0. Ahora, si cambiamos un delta de t y decimos que es 0.0930, evaluamos la función. Entonces, para el caso de la función x, vamos a obtener aproximadamente 0.628 y para y vamos a obtener 0.1227.
¿Listo? Entonces, ¿qué pueden hacer ahora ustedes a partir de este punto? Voy a hacerlo despacio y ustedes van a ir evaluando para obtener los valores de la curva. Pero miren que aquí al lado va apareciendo la curva en cada uno de sus puntos, es decir, usted puede ir ubicando directamente los puntos sobre la curva. Entonces vamos a ir paso a paso, evaluamos, en este caso evaluamos en t igual a 0.1860, ahora en 0.2790, y observen que van apareciendo cada uno de los puntos. Claro, el nivel de detalle depende del intervalo o del incremento que yo haga en el tiempo, que es un incremento relativamente grande que me permite ver la curva, pero sobre todo trazarla en un número pequeño de puntos. Aquí tenemos 10 puntos y como ya tenemos 10 puntos, ya podemos asumir que podemos trazar toda la gráfica de la función. Y aquí tenemos la trayectoria del objeto. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos la trayectoria? ¿Cómo graficamos esa función? Pues simplemente, como tenemos una función del x de t y una función y de t para i y j, lo que hacemos es hacer una partición en el tiempo, le damos valores al tiempo y eso nos permite evaluar la función en cada uno de esos tiempos y graficamos esos puntos. Pero observen una cosa muy importante y es que esos puntos significan evaluaciones que hemos realizado de la función x de t y y de t, pero las funciones x de t y y de t por sí mismas son ya funciones, pero tengan cuidado, la función vectorial es una función en el plano yx, en tanto que la función escalar o la función del tiempo x de t y y de t son funciones que las graficamos en el plano xt, yt. Y cuando nosotros tenemos el tiempo y lo evaluamos, observen que lo que obtenemos son, primero, valores de x y y que corresponden a puntos en los planos xt y yt. Pero esos son los valores de las funciones posición en función del tiempo. Cuando los valores de x y y los llevamos al plano, entonces es donde tenemos la trayectoria. Y observen que no es casual que lo que nosotros llamamos trayectoria es lo que ocurre en y de x, y versus x. Lo que ocurre en x versus t y y versus t no es necesariamente la trayectoria. La trayectoria, lo que vemos allí son unas curvas, pero eso no necesariamente refleja exactamente la forma de lo que sucede en el plano yx. Entonces podemos observar que si trazamos los puntos, ¿sí?, ya no meramente en el plano yx, sino en los planos xt y yt, obtenemos funciones. Generalmente hay una confusión interesante y es pensar que la curva que está en yx, esa es la trayectoria y esa es una curva. Y que x y y de t son también curvas que generan curvas en el plano, no necesariamente. Las funciones que estamos graficando aquí pueden ser curvas, pueden ser rectas, pero es otro lo que define qué es lo que sucede aquí. ¿Sí? Se define a partir de otros parámetros. Bien, entonces, siguiente paso. Pues como ya tengo la gráfica de posición versus tiempo para cada eje y tengo la gráfica de la posición para diferentes tiempos, entonces ahora podemos pasar a derivar la posición. Entonces, si derivamos en x y derivamos en y, obtenemos las velocidades en x y las velocidades en y. Entonces ustedes pueden verificar que la velocidad en x y en y están dadas por estas expresiones, son dos derivadas muy sencillas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a mirar en cada uno de los puntos cuánto vale el vector velocidad y lo vamos a graficar. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, volvemos otra vez a evaluar la función. Vamos a decir que la evaluamos en este punto. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿sí?, y es la escala. La escala que nosotros tenemos allí para la posición corresponde a esos cuadritos grandes. Eso es una unidad de escala de metros en mi gráfica. Pero resulta que esto va a tener velocidades muy grandes o magnitudes de velocidades muy grandes o muy pequeñas, no sé. Y yo necesito hacer una escala diferente.
Entonces tengan en cuenta, la escala que yo voy a utilizar para la velocidad no es la misma escala que utilizo para la posición. Una cosa importante, si yo quiero observar bien mi gráfica, preferiblemente hago que la escala en el eje X y la escala en el eje Y sean iguales. A eso le llaman aspect ratio o radio de aspecto de radio, es decir, de razón. Lo que hay en X y lo que hay en Y deben ser de la misma escala para lograr que el dibujo se nos vea bien. Pero la escala que vamos a utilizar para la velocidad no va a ser la misma. Es decir, una unidad de lo que medimos de velocidad no va a ser o equivalente a una unidad de metros. ¿Por qué? Porque son unidades diferentes. Porque además, si yo quiero graficar esto dentro de dentro de la misma gráfica, pues me van a quedar unas magnitudes grandísimas y eso no es ventajoso. Bien, entonces ya tenemos una escala. Observen que allí en la parte inferior izquierda aparece 1.0. Allí lo que estoy diciendo es que en mi dibujo eso corresponde a una unidad de metro por segundo. Entonces calculamos para este punto el vector en X y el vector en Y. Observen que el vector en X es, si evalúo la velocidad en 0, me da 7.5. Si evalúo la velocidad Y en 0, me da 1.25. Calculamos la magnitud de esa velocidad y calculamos el ángulo. Entonces, para calcular la magnitud de la velocidad, calculamos la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado, y eso nos da la magnitud. Y si queremos calcular el ángulo, simplemente hacemos uso de la tangente inversa de b de y sobre b sub x. Entonces, iniciamos calculando las componentes del vector velocidad. Y ahora la magnitud y la dirección. Pero miren una cosa interesante, ¿cómo trazo ese vector? Para trazar ese vector, yo me paro en el punto, es decir, en 0, 0, y desde allí me voy a desplazar 7.5 unidades en mi escala en la dirección Y. 7.5 Y, porque es Bx. Y ahora 1.25 en la dirección J. Esto que compongo allí es lo que nosotros conocemos como el vector velocidad. ¿Cómo trazo el vector velocidad aquí? Entonces me paro en el punto, miro cuánto me muevo en Bx, me desplazo esa cantidad de acuerdo a mi escala y luego me desplazo en By. El vector que va desde el punto, ¿sí?, hasta la cabeza es lo que nosotros conocemos como vector velocidad en esa escala. ¿Cuál es la magnitud? Pues calculamos la magnitud y tenemos que la magnitud es la raíz cuadrada de 7.5 al cuadrado más 1.25 al cuadrado. Eso nos da 7.60. Y el ángulo tangente inversa de 1.25 sobre 7.50. Recuerden tener su calculadora en modo DEG, DEG, degree. Bien. Entonces, ¿qué significan? Pues ese 7.6 significa o es la magnitud del vector velocidad. Y ese teta significa o representa el ángulo de elevación del vector con respecto a la horizontal. Entonces, eso significa trazar un campo vectorial, o en este caso, el campo vectorial tangente a la curva. Si evaluamos en el siguiente punto, observen que ya ahora cambié de punto, entonces evaluamos ahora la función b de x y b de y en 0.093. Si evalúan esa función, van a obtener estos valores, ¿sí?, tanto para x como para y. Observen que de nuevo, ese 6.012 corresponde a un desplazamiento en x, ese 1.39 corresponde a un desplazamiento en y, y el vector velocidad es este, el que une la cola con la cabeza de ese triángulo. Y si además calculamos la magnitud del vector y la dirección, pues podemos representarlo aquí como esta componente, este vector, esta magnitud y este ángulo. Para ustedes les queda como ejercicio seguir calculando estos vectores. Compruébenlo a partir de estas diapositivas, ¿sí?, que podemos calcular los vectores, ¿sí?, en cada uno de los puntos. Ya no hago representación de qué significa el Bx y el By, simplemente es para lo ilustré con dos ejemplos. Pero miren que podemos irnos y calcular en cada uno de los puntos que ya tenemos el vector velocidad. O sea, ese vector velocidad
siempre cumple esa condición que establecimos al principio, y es que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Miren que en cada punto trazamos el vector, ¿sí? Y finalmente trazamos la curva. Y tenemos que en cada uno de los puntos de esa curva, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Muy bien. Entonces, el otro elemento que viene es, bueno, vamos a ver cómo calculamos el vector unitario tangente. Para calcular el vector unitario tangente, voy a considerar las componentes tanto en X como en Y. El procedimiento para calcular el vector es el mismo, aquí simplemente quiero calcular las componentes porque las voy a utilizar más adelante, pero geométricamente, ¿qué hacemos? Pues tenemos el vector velocidad, y el vector unitario tangente es un vector de la misma magnitud que el vector, perdón, de la misma dirección que el vector velocidad, pero de longitud igual a 1. ¿Sí? Pues observen que podemos trazar en cada uno de los puntos el vector tangente simplemente tomando la dirección de la velocidad y midiendo una unidad de medida de la que nosotros hemos establecido la escala allí sobre ese punto. Entonces tenemos el vector unitario tangente. Aquí tienen una lista ustedes de cómo se calcula el vector unitario tangente, pero ustedes pueden ver que esas dos columnas se obtienen dividiendo Bx entre la magnitud de B. Y entonces con eso obtenemos las componentes del vector unitario tangente en cada uno de los puntos. Si quieren lo pueden trazar con el mismo método que mostré ayer, desplazando en X, desplazando en Y, o lo pueden calcular o graficar simplemente parándose sobre el vector velocidad y desplazándose una unidad de medida. Bueno, entonces, en este punto ya lo que viene es, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a considerar que vamos a hallar la aceleración. Y para hallar la aceleración derivamos de nuevo este vector velocidad o las componentes del vector velocidad y obtenemos la aceleración. Pero miren que la aceleración en este caso es una constante. ¿Por qué es una constante? Pues al derivar de nuevo velocidad en X y en Y obtenemos menos 16 y 1.5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues que en cada uno de los puntos de la gráfica vamos a tener un vector constante, es decir, apunta en una única dirección. En este caso, lo que decimos es que la aceleración, o que esto es un movimiento con aceleración constante. ¿Sí? Y observen que en cada uno de los puntos, si evaluamos, pues tenemos exactamente el mismo valor de aceleración. Y aquí viene un poco la discusión sobre la escala. Miren que, primero, el vector de aceleración no apunta en la dirección tangente ni en la dirección normal. Y segundo, observen que he definido una escala diferente para el vector aceleración. Es decir, es un poco más pequeña. ¿Por qué? Porque es muy grande. Si yo utilizo la misma escala para la velocidad y la posición, pues esas unidades se me salen del tablero, de la diapositiva. Y lo mismo me sucede con la aceleración. Si utilizo la misma escala de velocidad para la aceleración, pues se me sale el dibujo. ¿Qué debo hacer? Definir una nueva escala, que en este caso la dibujé un poco más pequeña, y eso me garantiza que yo puedo ver dentro del dibujo pues, los vectores velocidad y aceleración, siempre recordando que no están a la misma escala. Yo por eso dejo la referencia de escala abajo. En este caso, la aceleración es la misma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular las aceleraciones tangencial y normal en cada uno de los puntos. Para ello voy a tomar un solo punto, en este caso t igual a 0.651. Obtuvimos que la velocidad en ese punto era menos 2.916 i más 2.227 j metros sobre segundo, y que la aceleración, que es la misma en todos los puntos, es menos 16 i más 1.5 j metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que el vector unitario tangente también lo calculamos, o si no lo podemos calcular aquí, y es tomar el vector velocidad y dividirlo entre su magnitud. Obtenemos estas unidades, y el vector unitario, el vector aceleración tangencial lo calculamos haciendo el producto punto
entre la aceleración y el vector unitario tangente en ese punto. Entonces, si hacemos ese producto punto, recuerden que es multiplicar componente a componente y sumar, nos devuelve una aceleración tangencial de 13.63. ¿Qué significa eso? Que esa aceleración es mayormente en la dirección tangencial. O sea, esa es la aceleración que está cambiando la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Y si queremos calcular la aceleración, es decir, el vector, observen que hay una diferencia entre la aceleración tangencial y el vector aceleración tangencial. ¿Cómo lo obtengo? Pues tomo el vector, la magnitud de la aceleración tangencial y la multiplico por el vector unitario tangencial. Y esto me va a dar este par de componentes. Esto me dice cuál es la componente en X y cuál es la componente en Y del vector aceleración tangencial. Ahora, puesto que la aceleración tangencial y la aceleración normal son dos aceleraciones mutuamente perpendiculares, decimos que descomponemos el vector aceleración en una componente tangencial y una componente normal. Tangencial a la curva, normal a la curva. Y de aquí obtenemos la aceleración normal. ¿Cómo? Pues simplemente observen que a la aceleración le restamos la aceleración tangencial y nos queda la aceleración normal. Es un proceso simple de suma y resta de vectores. Ahora, desde aquí, pues si realizamos esa suma, esa resta de vectores, obtenemos que la aceleración tangencial es menos 5.170 y menos 6.670 j metros sobre segundo cuadrado. Podemos calcular, en este caso, también la magnitud de esa aceleración y es con eso con lo que vamos a completar la siguiente tabla, calculando la magnitud de la aceleración tangencial y la magnitud de la aceleración normal. Pues observen que podemos entonces en cada uno de los puntos, ¿sí?, a partir de los datos de aceleración y velocidad, calcular, utilizando el esquema anterior, la aceleración tangencial y la aceleración normal para cada uno de los puntos. Entonces aquí les voy a ir mostrando cuánto nos dan cada uno de esos valores. Esto lo pueden verificar ustedes, por favor verifíquenlo cada uno de esos valores. Y voy a trazar precisamente este y observen que aquí se puede evidenciar que el vector aceleración es un vector que apunta hacia el interior de la curva, tiene una componente tangencial que es perpendicular, que es tangente a la curva, y una aceleración normal que es perpendicular a la aceleración tangencial. Y lo que hicimos fue descomponer el vector en componentes tangencial y normal de la aceleración. Entonces, estos son los valores que encontramos y podemos trazar la curva. Claro, aquí es fácil, entonces, a partir de este esquema, trazar los vectores aceleración tangencial, aceleración normal, aceleración en cada uno de los puntos de esa trayectoria. Muy bien. De los movimientos que nos van a interesar, el más importante de aplicación es el tiro parabólico. En el tiro parabólico lo que tenemos es un movimiento en el cual la aceleración, partimos de la aceleración, es la aceleración gravitacional que actúa únicamente en la dirección vertical y hacia abajo. Decimos que en el eje horizontal la aceleración es cero, es decir, no hay ninguna fuerza transversal, después lo veremos en términos de fuerza, pero aquí diremos que no hay ninguna fuente que nos cambie la velocidad en la dirección horizontal. En la dirección vertical decimos que la aceleración es la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, primero, tenemos que definir la posición inicial del objeto. Entonces, decimos que la posición inicial del objeto es x sub 0y más y sub 0j. Pero vamos a considerar que la posición en x, si lanzamos este objeto desde una terraza, por ejemplo, la posición en x coincide con 0, x0 es igual a 0, y y sub 0 coincide con la altura con respecto al piso de la terraza. Desde allí vamos a lanzar un objeto con una rapidez inicial v sub 0 y con un ángulo de tiro θ sub 0. Observen que a partir de ese ángulo de tiro y de esa magnitud obtenemos las componentes del vector velocidad. ¿Cómo?
Pues en la dirección X, b sub 0 coseno de teta sub 0. Allá en el triángulo ustedes pueden ver que en ese triángulo la componente de X es magnitud por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y eso es lo que asociamos a velocidad inicial en X. Y en Y, b sub 0 por seno de teta sub 0. Y con eso tenemos nuestro vector velocidad inicial. Observen que tenemos el vector velocidad inicial y el vector posición inicial. X sub 0 lo hacemos 0. Ahora, con esto juntamos lo que conocemos como las ecuaciones paramétricas. ¿Qué significan? Pues que nosotros ya tenemos las ecuaciones para el movimiento acelerado. Y en el caso del movimiento acelerado sabemos que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Y que en el caso de X, formamos nuestra ecuación en X diciendo que la aceleración es 0 y la posición inicial es 0. Por lo tanto, nos queda de esta forma la función x de t. Y para y de t tenemos que es menos aceleración medio, que es la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y por t más la posición inicial en y. Observen que se diferencian en que el x sub 0 es 0 y la aceleración en x es 0. Bueno, muy bien. Entonces, con esta idea ya podemos trazar nuestra gráfica. Es decir, ya sabemos que la gráfica de esa función la trazamos con la misma metodología que utilizamos. Si conocemos la posición inicial, la rapidez inicial y el ángulo. Podemos calcular la velocidad, simplemente derivamos esas ecuaciones paramétricas. Con respecto a x, observen que b sub 0 coseno de teta sub 0 son las condiciones iniciales, es decir, eso no cambia. Y en y derivamos una función cuadrática, que nos queda menos g por t más b sub 0 seno de teta sub 0. Ahora, tenemos una primera condición. Cuando lanzamos el objeto, ese objeto alcanza su altura máxima cuando su velocidad en y es 0. Recuerden, en x no hay aceleración y por lo tanto la velocidad en x es siempre igual a la velocidad inicial en x. La velocidad en y va disminuyendo a medida que el cuerpo asciende. Entonces, cuando llega a la altura máxima, eso lo llamamos t sub a o tiempo de ascenso, entonces la velocidad en y en ese tiempo de ascenso tiene que ser 0. En x no es 0, él se sigue moviendo en la dirección horizontal, pero en y ya alcanza su altura máxima. ¿Eso qué me permite decir? Pues que si yo tomo b de y de t de a igual a 0 y compongo mi ecuación menos gta más b sub 0 seno de teta sub 0 igual a 0, de allí puedo despejar el tiempo. Entonces despejo el tiempo que conocemos como tiempo de ascenso, es decir, el tiempo que el cuerpo emplea en subir hasta su máxima altura, tiempo de ascenso. Muy bien, ahora miren que si yo tomo la función de y reemplazo ese tiempo de ascenso, obtengo la altura máxima. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hallo el tiempo que tarda en subir y luego evalúo mi función y en ese tiempo de ascenso. Esto es un número y por lo tanto, si lo reemplazo en la ecuación de y de t sub a, obtengo un valor de y máximo. Esa es la forma como hallamos la altura máxima que alcanza el objeto. Ahora, si el cuerpo continúa, impacta el suelo, decimos que cuando golpea el suelo, ese objeto tiene una posición y igual a 0. Y eso lo hace en un tiempo que es t sub b, tiempo de vuelo. Ese tiempo de vuelo lo calculo a partir de una ecuación cuadrática. Digo que y de tiempo de vuelo tiene que ser igual a 0. ¿Eso qué significa? Pues tome la ecuación de y, reemplace el tiempo por t sub b y tiene una ecuación cuadrática. Recuerde, esa ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. En este caso, una positiva y una negativa. Consideramos únicamente la solución positiva, puesto que el movimiento empieza cuando yo marco en mi reloj t igual a 0. Entonces obtenemos dos soluciones y tomamos únicamente la positiva. Muy bien. ¿Cómo evaluamos el alcance? Es decir, ¿qué tan lejos llegó el objeto? Pues para evaluar el alcance, todo lo que tenemos que hacer es evaluar la función x en ese tiempo de vuelo. Y eso nos va a dar el alcance del objeto, que lo llamamos generalmente r. Entonces, r
Obviamente será velocidad inicial por coseno de teta inicial por tiempo de vuelo. Ahora, miren que debo generalmente hallar cuál es el ángulo de impacto. Para hallar el ángulo de impacto, nosotros lo que hacemos es evaluar la función velocidad en X, que es igual, constante, esa no necesitamos cambiarla, y la velocidad en Y final, es decir, la velocidad en Y en el tiempo de vuelo. Evaluamos esas velocidades al final y obtenemos la magnitud de la velocidad. ¿Cómo? La magnitud de la velocidad será la raíz cuadrada de bxf al cuadrado más byf al cuadrado, raíz cuadrada. Y podemos hallar ese ángulo que lo vamos a llamar ángulo de incidencia, ángulo de llegada, ángulo de impacto. En este caso voy a considerar que es el mismo que sale del ángulo del vector velocidad con la dirección x. Y lo calculamos a partir de la tangente inversa de b de y de f. Muy bien. Entonces, esta es la visión que vemos desde el punto de vista paramétrico. ¿Por qué? Porque utilizamos las ecuaciones paramétricas para resolver nuestro problema. Sin embargo, hay una aproximación diferente que nos dice, tenemos el mismo problema, exactamente las mismas condiciones, pero ahora voy a despejar, voy a considerar la ecuación en x y voy a despejar t. Miren que si de la ecuación de x despejo t, obtengo x sobre b sub 0 coseno de teta. Si lo reemplazamos en la ecuación de y, el tiempo, reemplazamos ese tiempo en la ecuación de y, entonces obtenemos una ecuación de este tipo. Y miren que en esa ecuación, si hacemos unas pequeñas simplificaciones, por ejemplo, en el primer término nos queda x cuadrado sobre b sub 0 cuadrado coseno cuadrado de teta sub 0. Y en el segundo término tenemos que nos queda b sub 0 con b sub 0 se cancela. Seno de teta sobre coseno de teta es tangente de teta por x más y sub 0. Llegamos a una ecuación muy importante, que es la ecuación cartesiana de la trayectoria. Ojo, tenemos las ecuaciones paramétricas, que son dos, una para x y otra para y, y aquí tenemos las ecuaciones cartesianas. ¿Qué significa? Y miren que lo más interesante de esto es que efectivamente ya podemos comprobar aquí que en las ecuaciones cartesianas obtenemos la ecuación de una parábola. Es decir, el movimiento que nosotros obtenemos para una partícula que se mueve en tiro horizontal o en tiro parabólico, un proyectil sobre la superficie de la Tierra, tiene como resultado una trayectoria parabólica. Eso es un asunto. ¿Por qué? Porque eso que tenemos allí es la ecuación de una parábola que abre hacia abajo. Podemos hacernos una pregunta muy sencilla y es, bueno, ¿cómo hallo el máximo? Hallar el máximo aquí, acudimos a la idea de derivada y tomo la función y, la derivo con respecto a x, ¿sí? Si derivo esa función con respecto a x, obtengo algo como esto. Recuerden que allí depende de x, las otras son constantes. Y si aplico la idea de que en el punto máximo o de máxima altura, la derivada de y con respecto a x es igual a 0, estoy hallando un punto máximo, entonces puedo igualar esta función a 0, esta ecuación, y obtener a partir de ella cuál es el valor de x para el cual la altura es máxima. Observen, a eso lo llamé x max, no es el alcance, es el punto en x donde el objeto alcanza su altura máxima. Y si tomo ese valor y lo reemplazo en la ecuación de y, obtengo la altura máxima. O sea, de esta forma obtenemos la misma solución del apartado anterior. Ahora, cuando llega el objeto al punto, aquí tenemos una ecuación en la que vamos a considerar que la posición del objeto es 0. Pues observen que la posición para x igual a r, es decir, para el máximo alcance, la posición en y, cuando x es máximo, el máximo alcance, es igual a 0. O sea que si yo quiero hallar el alcance, lo que tengo es una ecuación cuadrática. Y aquí resolvemos una ecuación cuadrática en r, nos va a dar también únicamente un valor, tomamos el valor positivo, nos va a dar una ecuación cuadrática con dos soluciones, una positiva y una negativa, pero tomamos únicamente la solución positiva. Y de esta forma hallamos el alcance.
Entonces, hasta aquí hemos visto cómo utilizamos el tiro parabólico para calcular alcances, para calcular alturas máximas, para calcular tiempos de ascenso, tiempos de vuelo y velocidades finales. Entonces, en resumen, no olviden que cuando lanzamos un objeto desde una determinada altura, este sigue una trayectoria. Nosotros necesitamos, para resolver el problema, necesitamos las condiciones iniciales, que son la posición inicial en X y la posición inicial en Y. Por defecto decimos que la posición inicial en X es 0. Bueno, necesitamos además la velocidad, pero cuando digo velocidad es el vector velocidad. Entonces, como necesitamos conocer el vector velocidad, puede ser que conozcamos la rapidez, es decir, la magnitud del vector velocidad y el ángulo de tiro. Con esos dos datos podemos calcular cuáles son las componentes del vector, lanzamos el objeto y ya podemos predecir su trayectoria. Recuerden, este movimiento es un movimiento que se realiza bajo la premisa de que únicamente hay aceleración en la dirección Y y que el vector velocidad es siempre un vector tangente a la trayectoria. Ahora, aquí hay una suposición interesante, es un resultado que necesito aclarar, y es que cuando lanzamos un objeto en dirección horizontal, él toma un tiempo en subir, que lo llamamos tiempo de ascenso. Cuando él regresa a la misma altura, invierte 2 veces el tiempo de ascenso, es el tiempo que tarda en subir y en regresar a la misma altura. Pero si la posición inicial no es 0, observen que el objeto va a tener un tiempo de vuelo que va a ser igual a o va a ser mayor que 2 veces el tiempo de ascenso. El tiempo de ascenso es el tiempo que tarda en, saliendo de la altura y sub 0, subir y regresar a la altura y sub 0. Ese sería el tiempo, ese sería 2 veces el tiempo de ascenso. Pero el tiempo de vuelo, aún hay que sumarle este pedacito que le falta por caer. Entonces, generalmente el tiempo de vuelo va a ser mayor que 2 veces el tiempo de ascenso, siempre y cuando la altura desde la que se lance el objeto sea una altura diferente de 0.